Hola a todos. En este video voy a resolver el siguiente ejercicio, el siguiente circuito, en el cual nos dice, en relación con el sistema de potencia de la figura, halle la potencia promedio o real, la potencia reactiva y el factor de potencia. Aquí pues podemos apreciar que tenemos tres cargas en paralelo, por lo tanto pues nos están pidiendo la potencia real, la potencia reactiva, en pocas palabras, la potencia compleja y su respectivo factor de potencia. Y podemos apreciar que todas estas cargas están en paralelo o están siendo alimentadas por una fuente de voltaje con 220 volts RMS a una frecuencia de 60 Hz. Entonces aquí nosotros tenemos el diagrama o el circuito. Entonces tenemos varias opciones. Una de ellas pudiéramos nosotros determinar, ya nosotros conocemos los valores de las cargas, en este caso su valor de impedancia en ohms. Entonces pudiéramos nosotros, o se pudiera conocer lo que vendría siendo determinar la corriente que circula a través de cada carga o cada impedancia. Conociendo la corriente, podemos conocer nosotros la potencia real, la potencia reactiva y con ello la potencia compleja de cada carga, de cada una de ellas, ya que pues ya conocemos el voltaje, ¿no? de cada impedancia. Esa es una opción. Después de eso, hacer la suma fasorial de esas tres potencias complejas. ¿Ok? Y ya con ello conocer la potencia compleja total de todas las tres cargas. Eso es una, pero se me hace un poco más... un camino un poco más largo. Así que yo voy a hacer lo siguiente. Como estas tres impedancias, o estas tres cargas, nosotros ya conocemos, bueno, en sí su valor de impedancia, pues simplemente podemos apreciar que están en paralelo, pues hacemos la reducción. Hacemos el paralelo de esas tres cargas, de esas tres impedancias, que vendría siendo el recíproco de cada uno de sus recíprocos, ¿no? Entonces, y la sumatoria de los recíprocos de cada impedancia. Y el resultado de esa suma le sacamos el recíproco. Entonces aquí está. Entonces nos da una impedancia total. Se puede decir una impedancia equivalente, pero pues total, de esas tres en paralelo, de 25.84 con un ángulo de menos 29.18. Antes de seguir en esto, lo que es el análisis análisis de potencia en corriente alterna, tenemos que poner mucha atención a lo que es el ángulo. Ok, nos dio un ángulo negativo de menos 29. Significa que aquí está predominando la reactancia capacitiva. Es decir, si nosotros convertimos esta forma polar a rectangular, vamos a tener una parte real y una parte imaginaria, como siempre, ¿no? Pero la parte imaginaria va a ser negativa, significa que va a estar predominando la reactancia capacitiva. ¿Y eso qué nos dice? ¿Eso qué nos indica? Ahorita lo voy a explicar con más detalle, pero eso nos indica que el factor de potencia va a estar en adelanto. ¿Ok? Por eso ahorita lo voy a explicar con más detalle. Entonces, se va a reducir el circuito de esta manera. Nos tenemos nuestra fuente de alimentación y nuestra carga o nuestra impedancia total, ¿no? Entonces, como está en paralelo, podemos conocer la corriente que circula a través de esa impedancia o esa carga. Entonces, la corriente total va a ser igual al voltaje de excitación, 220 volts. En este caso,
lo tomé a un ángulo de 0 para poder tomar esa referencia. Ahorita lo voy a explicar con más detalle en lo que es el diagrama fasorial. A un ángulo de 0 grados, BRMS, sobre el valor de la impedancia o de la carga total. Entonces la corriente total va a ser igual a 8.51 con un ángulo de 29.18. ¿Ven? Se puede apreciar que son lo mismo, nada más que este es positivo. Entonces, de igual manera, hay que prestar mucha atención a lo que nos están diciendo esos resultados. Aquí el ángulo de la corriente, si hiciéramos un diagrama fasorial, lo que vendría siendo el fasor voltaje, que estaría a 0 grados, la corriente estaría a 29, por lo tanto la corriente en este caso está adelantando el voltaje. ¿Ok? Está adelantando el voltaje, lo que es la corriente. Esa es la característica de un factor de potencia en adelanto. Ok. Seguimos. Para la potencia compleja, de una vez, para calcular ya, de una vez calcularlo todo, es decir, la potencia real y la potencia reactiva, vamos a utilizar vamos a calcular la potencia compleja, donde sabemos que la potencia compleja, es decir, pues es forma potencia compleja, es un fasor, entonces va a ser igual al fasor voltaje por el conjugado del fasor corriente. En este caso, el fasor corriente vendría siendo la corriente total que aquí se calculó, conjugada. Entonces, la potencia compleja va a ser igual, pues en este caso el voltaje de excitación, 220 con ángulo de 0, el de la fuente, por el conjugado de la corriente total. Aquí se puede apreciar que son los mismos 8.51 de magnitud, pero su ángulo cambió a menos 29 porque es el conjugado. El resultado de esta operación nos dice que la potencia compleja es de 1872.9 VA, su magnitud, con un ángulo de menos 29.189 grados, ¿no? En VA. O lo podemos ver como 1.872 kVA. Entonces, podemos apreciar, o se puede apreciar, que aparentemente tenemos una potencia, aparente, repito, de 1872 VA. ¿Ok? Entonces, si la potencia compleja de forma polar la convertimos a su forma rectangular, de esta manera, su parte real nos va a proporcionar lo que es la potencia real, que es lo que nos pedía el problema, en watts. Y la parte imaginaria de la potencia compleja nos vendría dando lo que es la potencia reactiva, que es en bars o VA reactivos. Igual, se puede apreciar que la parte imaginaria es negativa. Repito, predomina en este caso lo que es un capacitor o la reactancia capacitiva. Por eso está proporcionando potencia reactiva, pues negativos, ¿no? De forma negativa. Entonces, ya conocemos entonces la potencia real, 1635 watts, y la potencia reactiva, 913.45 bars o VA reactivos. Aquí pues ya le quité lo que viene siendo la J y el signo negativo, porque pues ya nosotros ya sabemos que está predominando la reactancia capacitiva. Igual le podemos dejar el signo negativo, pero pues ya sabemos que esta potencia reactiva es la que predomina la reactancia capacitiva. Y todo esto nos va a servir para lo que voy a explicar a continuación. Ok.
Aquí, para que quede un poquito, que quede mejor explicado, una forma más explícita, nosotros tenemos este diagrama en el cual aquí B subíndice R es el voltaje en la resistencia. El voltaje en la resistencia está en fase con la corriente, ¿ok? Están en fase. Aquí tenemos el voltaje en el inductor. El voltaje en el inductor adelanta idealmente 90 grados a la corriente. Y el voltaje en el capacitor, que el voltaje en el capacitor atrasa idealmente 90 grados a la corriente. Que en este caso es lo que tenemos. Nosotros teníamos una corriente a un ángulo de 29 grados, adelantando el voltaje de excitación. Entonces, como la corriente está adelantando el voltaje de excitación, estamos en este caso, voltaje en el capacitor, es decir, voltaje en el capacitor, la corriente está adelantando al voltaje en el capacitor. ¿Cuánto? Pues en este caso 29 grados, ¿no? Por lo tanto, como la corriente está adelantando el voltaje de excitación, pues tenemos un factor de potencia en adelanto. Y aquí tenemos nosotros el triángulo de potencias, que viene siendo un triángulo rectángulo, en el cual aquí tenemos el ángulo θ, el cateto opuesto viene siendo la potencia reactiva, la hipotenusa, la potencia aparente, y lo que es el cateto adyacente, la potencia real. Entonces, para determinar el factor de potencia, tenemos dos opciones. Una, pues sabemos nosotros que el coseno del ángulo θ, es decir, el ángulo, si nos basamos en este triángulo rectángulo, el coseno de este ángulo viene siendo cateto adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, potencia real sobre potencia aparente. ¿Ok? Coseno del ángulo θ igual a factor de potencia igual a P sobre S. Esa es una opción que para mí es una forma sencilla. Entonces nosotros ya conocemos la potencia real y Ojo, aquí en este caso, la potencia aparente es la magnitud de la potencia compleja. ¿Ok? Aquí nosotros me voy a rezar tantito. Tenemos que, esta es la potencia real, y en este caso, la potencia aparente sería esto, la magnitud de la potencia compleja en volt-ampere. Entonces, aquí está la operación. La potencia real sobre la potencia aparente. Esto nos da un factor de potencia de 0.87 y nosotros ya sabemos que está en adelanto, ya que la corriente, repito, está adelantando al voltaje de excitación. Entonces nosotros tenemos un factor de potencia de 0.87 en adelante. Esa es una. Otra opción pudiera ser pues simplemente hacer el coseno del ángulo θ. Ya conocemos el ángulo θ es de menos 29 grados. Recordemos que el ángulo θ es un ángulo entre el fasor voltaje y entre el fasor corriente. Entonces hacemos θB menos θI. El θB, que es el ángulo del voltaje, está a 0 grados. El ángulo de la corriente está a 29 grados. Restamos eso, 0 menos 29, y nos da un ángulo θ de menos 29. O simplemente podemos tomar el ángulo de la impedancia de carga, menos 29.18 grados. Cualquiera de las dos, ¿no? Entonces, hacemos el coseno del ángulo θ y nos va a dar un factor de potencia igual de 0.87 en adelanto. Hago hincapié con que esto no, independientemente le pongamos este signo negativo o positivo, la calculadora nos va a dar 0.87. Nosotros debemos de determinar si el factor de potencia está en adelanto o en atraso. ¿Ok? Eso no nos lo va a decir la calculadora, eso nosotros lo tenemos que determinar con el análisis. ¿Ok? Decir, ok,
En este caso, la corriente está adelantando al voltaje de excitación. ¿De qué caso estamos hablando? Ok, de un factor de potencia en adelanto. Entonces, eso sería todo por este video. Les agradezco mucho su atención. Entonces, y cualquier duda me lo hacen saber en los comentarios. Gracias.